Muy buenos días, soy Oriele López del Orden de Vírgenes Consagradas de la Diócesis de Santiago, en el programa Un Nuevo Comienzo que se transmitirá en las redes sociales. Intentamos llevar todos los días jueves entrevistas de presbíteros de nuestra diócesis para conocerlos, acercarnos a ellos. Hoy día estoy con el padre Rodrigo Cordero Torres. Buenos días, padre, ¿cómo estás? Buenos días, Aurelio. Muy bien, contento de compartir contigo este ratito. Dime, ¿cómo descubriste tu corazón, tu vocación, Rodrigo? ¿Cómo descubriste tu vocación? Yo creo que fue un descubrimiento gradual. A lo largo de la vida fue un decirle que no muchas veces a Dios, en mi infancia, en mi adolescencia y después cuando ya grande, fue un despertar muy potente de cosas lindas y muy significativas que yo viví en mi comunidad allá en Maipú. Ahí siendo un joven, en mi época ya habiendo terminado mis estudios y en la época del trabajo, descubrí en una pequeña capilla, que hoy día es una parroquia, la vida de los laicos, la pasión de un sacerdote por evangelizar. Me gustó mucho el compartir con los jóvenes, con los adultos, la visita a los enfermos. Eso a mí diríamos que impactó mi corazón y, y en ese momento tuve la seria duda y me lo pregunté por primera vez de un modo eh, grande, adulto, si es que aquellas cosas que yo había vivido en mi existencia anterior, en mi infancia, en mi adolescencia, no eran sino signos de Dios. Eh, y ahí le tuve que preguntar con insistencia al Señor para que se manifestara. Yo no soy rápido de comprensión, entonces tuve que pedirle que se manifestara de un modo más patente. Así fue mi descubrimiento, Oriele. ¿Qué cosas te hacen feliz y qué cosas te quitan felicidad? A a ver, me hace muy feliz la ternura de las personas. Me gusta cuando las personas se encuentran, me gusta ver a las familias que se quieren, que salen adelante. Me gusta la compañía de los amigos. Me gusta estar con mis amigos, a pesar de que no a todos los veo siempre, pero me gusta hablar con ellos, que me llamen. Y hay una cosa también que me hace muy feliz en lo profundo, que es estar con mi familia. Estar con mi familia me gusta, con mis padres, con mi abuelo, con mi hermano, con mis tíos, mis primos. Eso me gusta mucho, me gusta la familia. Me hace muy feliz. Y la segunda parte de la pregunta la verdad es que nunca me lo habían preguntado. Bien divertido, pero que me lo preguntes tú. Me causa tristeza, indignación, la violencia. Me- Me irrita la violencia que se produce en las relaciones humanas. En las relaciones también más estructurales en la sociedad, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, eh, esa, la violencia en medio de las comunidades, el bullying, siempre me ha irritado mucho. De hecho, desde que era yo niño, yo era gordito, entonces sufría que me molestaran. Yo intentaba no aparentar que me estaba doliendo eso, pero me molestaba mucho. Entonces yo lo proyecto a la experiencia actual de adulto y siempre y siempre me toca, por una cuestión, creo yo, providencial, estar metido en medio de situaciones en donde yo puedo ayudar a sanar conflictos, violencia. Y así que eso me quita mucho, porque veo el sufrimiento, lo intuyo, lo siento en el corazón. La violencia, por ejemplo, para conseguir fines de cualquier tipo, me irrita mucho y me saca de la paz. Sí. Como ustedes los sacerdotes son luz para la gente, ¿cómo cultivas tu afectividad? Lo primero es que estoy convencido que
no te quiero corregir, Oriele, pero estoy convencido que la luz es Dios, ¿no? Y uno ilumina en la medida que se acerca a Dios, o es más santo en la medida que está cerca del santo de los santos. Para mí eso es un convencimiento. Y, y a veces me pasa que me alejo de ese ideal, de ese centro, y empiezo a iluminar menos, y empiezo a iluminarme menos a mí. Ahora, respecto a la pregunta de los afectos, yo creo que soy una persona de muchos afectos. Tengo, mi corazón siente muchas cosas de mucha intensidad. Eh, Creo yo que desde mi adolescencia, cuando yo era un adolescente, sufría esos enamoramientos adolescentes, pero con todo. Y, y era de esos amores que, que no andaban picando por aquí y por allá, sino que era dirigido a una chiquilla y eso me duraba años. Y eso provocaba que muchos se rieran de mí, mis amigos, en mi casa, etcétera. No es que yo fuera cambiando de nombre de una chiquilla en mi corazón. Entonces yo todo lo vivo así, Aurelia, todo lo vivo así. Por supuesto que eso, como sacerdote, nosotros los curas, hay la parte de la afectividad, la vivimos un poco conflictuada porque a diferencia de la gran mayoría de los varones, no establecemos la relación con una pareja porque somos célibes y no establecemos una familia propia en donde nosotros seamos el papá de esa familia o el varón de esa familia. Y eso, por supuesto, que se echa de menos, eso es un hecho de la causa. Entonces, como yo lo vivo intentando ser cercano con las personas, hablándoles en un tono que siempre sea tierno, reflejar la ternura de Dios. Y también, por supuesto, que ahí hay que tener mucho cuidado por los tiempos en que vivimos, en que esos signos de cercanía no sean malinterpretados o no sean incomodantes para el otro. Esa es una dificultad, porque a veces la afectividad, las cosas, los afectos por las personas, los cariños que uno experimenta, podrían ser mal leídos, mal interpretados por uno mismo o por el interlocutor, la interlocutora que uno tiene al frente. Entonces, yo diría que ahí está, ¿no? Entre lo que yo vivo, mis sentimientos, que yo los considero bien fuertes, no, yo no vivo la vida con frialdad, a mí las cosas me impactan mucho, me afecta lo que le pasa a las personas, pero también siempre, y en eso creo que es característico de nuestro oficio, ¿no? De ministros de la iglesia célibes, y en el tiempo en que vivimos, siempre también cuidando la forma en que yo lo expreso. Ahí hay como una tensión que siempre trato de cuidar y que por supuesto que no es fácil hacerlo. ¿Qué te atrae de Jesús? ¿Cómo te conectas a esa fuente de vida? Buena pregunta. Yo me siguen, como que, bueno, Jesús es un misterio inagotable y cada persona como que se acerca a él de modo distinto. A ¿Mm? algunas personas les atrae, por ejemplo, la predicación, son más intelectuales, hay otras personas que les gusta la ternura de Dios, les gusta sentir a Dios como su protector, a Jesús. En mi caso tengo un poco de todo. Me pasa por épocas. Cuando yo era niño o cuando era adolescente, en mi época de catequista me gustaba mucho la predicación del reino. La encontraba tan inteligente, tan sobresaliente, tan paradigmática. Me entusiasmaba mucho el hecho de que Jesús rompía como con los lugares comunes del mundo. Nosotros estamos llenos de lugares comunes, Oriele. Las consignas políticas de nuestros días son un recital de lugares comunes. Eh, a veces incluso nuestra predicación es un continuo de lugares comunes, perdón, pero Jesús se sale de esa norma, predica para la mayor gloria del Padre y eso puede incomodar, puede alegrar, puede enternecer, depende de la persona, pero Jesús no busca eso, sino que busca expresar lo de su Padre, el reino, y para mí eso es fundamental, siempre me ha atraído y me atrae desde la adolescencia, como te digo, me gusta mucho, me atrae como mi intelecto, mi corazón. Recuerdo cuando era niño, mi abuela materna, yo le decía a Nana, me habló de la puerta estrecha, de la puerta ancha, el camino ancho y el camino estrecho del Evangelio,
Y a mí esa cuestión me impactó. Siempre la cuento porque, por un lado, te decían que Dios era ternura, era amor, siempre lo aprendí en mi familia, pero por otro lado entendía también que la salvación estaba puesta en nuestras manos de alguna manera. Dios compartía esa misión para que nosotros no fuéramos títeres en sus manos. Eso me fascina de Jesús. Bueno, ¿y cómo lo vivo? Bueno, yo lo vivo mucho, especialmente a través de la palabra. Me gusta leerla, estudiarla, rezarla. Gracias a Dios yo vivo con un compañero de casa que rezamos juntos en la mañana o lo intentamos hacer para coincidir en los horarios. Me gusta hacerlo también, compartir ese tiempo de estar un ratito frente al Santísimo. Y hay otra cosa que a mí me acompaña desde niño, que es el rosario, que eso lo aprendí a mi abuela y, y yo me siento muy conectado. Puede ser que sea un poco infantil, pero yo me siento muy conectado con Dios, recordando los misterios, por ejemplo, los misterios luminosos que te muestran la vida de Jesús. Yo lo vivo así. Eh, yo diría que de un modo muy simple lo vivo eso, mi conexión con el Señor. Y siento que es una amistad sin muchas sofisticaciones, la verdad. Rodrigo, ¿cuál ha sido tu mayor dolor? ¿Cómo lo enfrentaste? Solo si lo puedes decir. Ah, sí, bueno, em, te puedo contar que un dolor de mi vida en este tiempo de sacerdote es que perdimos a un amigo sacerdote, que se llama Francisco. Te hablé recién de él, siempre hablo de él, Francisco Rencoré. Esa cuestión a mí me marcó profundamente porque Francisco estudiamos juntos en el seminario, nos conocimos en las postulaciones, era un hombre de Dios, pero a toda máquina, o sea, un hombre súper entregado. La persona que te hable de él te va a decir que era intenso, que se preocupaba de los pobres, que se preocupaba de los amigos, era de esas personas que le gustaba congregar a los amigos, se preocupaba por ti cuando la estabas pasando mal. eh, y eso, una vez que lo perdemos terrenalmente, duele mucho. Él se enfermó, estuvo con cáncer y eso a mí me impactó mucho, mucho, mucho. La verdad es que tuvimos la oportunidad de acompañarlo en el tiempo de enfermedades o de que él nos acompañara a nosotros desde su cama, desde su casa y poderlo visitar. Eh, y siempre tuvimos la esperanza de que podía tirar para arriba, de que podía salir adelante de su enfermedad, pero eso no fue posible. Y eso ha sido, por lo menos de estos últimos años, el dolor más grande de mi vida. Eh, es raro porque nosotros desde la fe sabemos que nos vamos a reencontrar y que yo siempre tengo una conexión especial, como muchos amigos, con Francisco, como que conversara con él en el corazón, en la oración, pero se echa mucho de menos ese compartir, esa vivencia juntos. Fíjate que él tenía una condición tan especial de unir a las personas y era como un organizador de eventos porque juntaba amigos de distintas procedencias y pertenezco todavía a un grupo que se junta, que lo anduvo formando él con otros sacerdotes. De otra manera yo no sería probablemente amigo de ese grupo si no hubiese sido iniciado en ese grupo, por así decirlo, por él. Así que por supuesto que es una pena que se arrastra todavía. Se vive de otra manera, pero mucha pena de descubrir, ver a su familia, cómo lo echan de menos y eh, eso, yo diría. Rodrigo, ¿cómo ha sido tu experiencia solidaria para llegar a la gente en este tiempo de pandemia? ¿Qué estás haciendo? Buena pregunta. Sí, es interesante la pregunta porque a mí la crisis que estamos viviendo desde la pandemia me tocó en dos tiempos. El primer tiempo fue estudiando en Roma y en Roma eh, sucedió que yo estaba lejos y estaba muy preocupado de lo que estaba pasando en Chile y me tocó participar de muchas conversaciones de personas que estaban pasándola mal. Hice responsos virtuales de familias que no habían podido
asistir a una misa por su familia, me tocó conversar con muchas personas e incluso hicimos con unos amigos algunos programas por streaming como el que estamos haciendo ahora para darle compañía a las personas que estaban encerradas en sus casas, como nosotros estábamos todos encerrados. Después, cuando volví aquí a la parroquia, cambia la cosa. Aquí en la parroquia ya a partir de marzo, cuando estuve nombrado como párroco, me tocó vivir la solidaridad de un modo distinto a través de los equipos de ayuda fraterna de las parroquias. Los laicos aquí en las dos parroquias de las cuales yo soy párroco son muy movidos. Ellos hacen asistencia, ayuda, compañía a muchas personas enfermas, personas que están en situación de calle. Entonces mi canalización ha sido a través de ellos y ha sido muy bonito porque ellos conducen, yo apoyo, ellos miran la realidad, ven lo que se necesita y yo lo estoy ahí alentando y acompañando. Por otro lado, creo que también mi pega como cura tiene mucho que ver con acompañar a las personas que sufren, a las personas que están angustiadas. Y eso no sé si será distinto en pandemia o no pandemia, porque nosotros los curas tenemos que seguir atendiendo igual, aunque haya cuarentena, tenemos que visitar igual los hogares, visitar a los enfermos. eh, Así que yo creo que ha sido más intenso, sí, pero lo he vivido así, con mucha fuerza y a veces, por supuesto, que se experimenta en el corazón un cansancio, una angustia por saber qué es lo que viene, un sufrimiento con las personas que están pasándola mal. Hay muchas personas en las parroquias que durante los tiempos más fuertes de la pandemia estuvieron las familias enteras enfermas o contagiadas. Así que acompañarlos a ellos ha sido bonito, pero también bien exigente. Para mí, yo creo que para mis hermanos curas también. Rodrigo, frente a la crisis de la Iglesia por las situaciones de abuso sexual, de conciencia y de poder, ¿cómo crees tú que podemos construir ambientes sanos y más seguros? Lo primero, creo yo, es tomar conciencia, Auriele. Lo primero es hacer conciencia porque le pasa a muchas personas que hablan o miran los abusos como si fueran siempre ejecutados por otros. Y los otros son los culpables, los otros son los que nosotros tenemos que ayudar a que se mejoren o que se haga justicia. Pero la vida de la iglesia, así como la vida de la sociedad, debe cuidar desde los detalles, desde lo que las personas viven, cómo son tratadas cuando llegan a la comunidad, cuando eh, el trato entre nosotros, entre los coordinadores, con los agentes pastorales. Yo diría que para crear una vida de ambiente sano, junto con la transparencia que se necesita y los procedimientos que hay que hacer cuando las cosas no se hacen bien, es crear un clima, un ambiente de protección de los demás. Y eso parte por el trato. Te voy a poner un ejemplo. Si una persona viene a nosotros, a una parroquia, a pedirnos un servicio, nuestra respuesta no debe buscar siempre las excusas para decirle que no, sino que atenderlo a sus necesidades, ver qué requiere, por qué llegó, y si a lo mejor no podemos darle lo que específicamente quiere, pero sí esa persona tiene que irse con la paz de que lo intentamos. De ahí en adelante, desde ese primer encuentro, misionando en las calles o en nuestra oficina parroquial, con esa persona que requiere algo del Evangelio, que le toque su vida, de ahí en adelante a las cosas más complejas como los sacramentos, como el matrimonio, son los servicios que hace dentro de la evangelización en la parroquia, todo eso tiene que estar atravesado por cuidar al otro y hacer conciencia de que nuestros gestos pueden herir, que nuestros gestos pueden ser ofensivos, que pueden hacer que la persona no se sienta acogida. Hacer esa conciencia, a mi juicio, es el rol más difícil que debemos tener, porque vivimos en una sociedad, no chilena, sino que mundial, en donde hay muchas pasadas a llevar entre los seres humanos, muchas violencias, muchos lenguajes que no son adecuados, eh, muchos ninguneos. Creo que desde esos gestos, si hacemos conciencia como iglesia, podemos dar los siguientes pasos. A lo mejor los otros pasos son en paralelo, por supuesto. Mejorar los procedimientos, la autoridad eclesiástica lo ha estado haciendo, nuestra formación, pero primero
Y yo trato de hacerlo como cura, que tomemos conciencia de la necesidad de una empatía, de una necesidad de preocuparnos del otro. Eso es lo más evangélico que hay, pero a veces se nos olvida. Sí, es verdad. Dime, ¿qué temática de la contingencia nacional te preocupa hoy? ¿Por qué te preocupa? Pucha, Auriele, la pregunta es compleja porque roza la política, pero no le voy a hacer el quite al bulto, ¿no? Em, a mí me preocupa que los procesos que estamos viviendo como país, que son tan relevantes, se conduzcan por carriles violentos. Porque cuando se conducen por carriles violentos, es muy probable que un gran grupo quede muy en desacuerdo y las instituciones se deslegitimen, ¿no? Entonces me preocupa mucho eso, la violencia en las calles, me preocupa el narcotráfico que se produce y cómo la inestabilidad que se puede producir en el ambiente político redunda en que haya impunidad en la delincuencia más común o en el narcotráfico. Yo creo que eso me preocupa, la crispación del ambiente. Me he dado cuenta que al interior de la familia se están buscando caminos para el diálogo, para hacer las cosas bien, y le pido mucho a Dios que los procesos que se están haciendo, que estamos viviendo como sociedad, sean procesos cada vez más transparentes, más de entendimiento, de diálogo, de acuerdos. Eh, y por otro lado, me preocupa que esos caminos no se conduzcan con tranquilidad. Yo estoy muy de acuerdo en disentir, en que no te gusten las cosas, en que no nos pongamos de acuerdo a la primera, por supuesto, pero busquemos los mecanismos y esos mecanismos sean siempre con el irrestricto respeto a la persona humana, a su conciencia, a su pensamiento, a su movimiento, etcétera. Me preocupa eso, que no podamos confiar en nuestros líderes, que haya violencia para tomar decisiones. Me angustia un poco, Ariel. Sí, sí. Rodrigo, ¿cómo ves el desafío de la inclusión de la mujer en la toma de decisiones en la iglesia? ¿Tú qué harías? Ah, muy bien, muy bien. Eh, Mira, yo no sé lo que haría, yo sé lo que estoy haciendo Ya. como persona. Y es que nosotros en la iglesia en general seamos más participativos, que las decisiones no las tome una persona o un pequeño grupo de personas, sino que en el nivel parroquial, por lo menos el que me corresponde a mí o en los departamentos en los que yo trabajo del arzobispado, la mujer tenga voz y voto, que se considere su participación, porque la participación de la mujer ya está. La mujer tiene roles activos y preponderantes a los niveles en donde yo me muevo. En cuanto a las laicas que se desenvuelven en la actividad pastoral, en cuanto a la vida religiosa, las mujeres tienen una participación muy potente. Ahora, eso en el nivel en el que yo me muevo y que estamos haciendo los esfuerzos para que se consideren más, para que sean los tratos, las relaciones, las tomas de decisiones, no simplemente a la mujer como una receptora de las decisiones que tomamos los varones, sino que ella participe en las decisiones. Por ahí va tu pregunta. En cuanto a la jerarquía eclesiástica, en donde tengo menos posibilidad de modificar las cosas, yo creo que las cosas van encaminadas lentamente a un estado a un estado de cosas en donde la mujer tenga más posibilidad de decidir las grandes cuestiones. Eh, en la estructura de la iglesia, cada vez más mujeres asumen cargos de mucha importancia y yo creo que eso tiene que seguir siendo así. eh, Tiene que seguir siendo así. Muchas, por ejemplo, oficinas, delegaciones de una estructura episcopal arquidiocesana pueden ser dirigidas por mujeres y eso yo creo que hay que encaminarse todavía más a ello. Ujú, qué bonito. Una última pregunta. ¿Qué estás haciendo concretamente en esas dos parroquias en las cuales tú eres su líder para actuar la sinodalidad?
ya que estamos en esta época, ¿verdad?, de Asamblea Eclesial Latinoamericana y se prepara además el sínodo sobre la sinodalidad. Muy bien. Quiero partir con una cuestión personal, con una dimensión personal de la respuesta que tú me estás pidiendo. La primera es que a mí no me cuesta trabajar en equipo, porque gracias a Dios tuve experiencia de laboral bien potente antes de postular el seminario con gente. Trabajé con personas que estaban en la escala organizacional, arriba, abajo. Eh, entonces aprendí que cuando falla un componente del equipo, fallamos todos. Entonces a mí la verdad es que no me incomoda delegar decisiones, confiar en que se hagan las cosas. Cuando las cosas finalmente no se hicieron como yo pensaba que se tenían que hacer, lo asumo, y si hay que corregir, lo corregimos. Creo que eso, no me estoy vendiendo, Oriele, ¿ah? Pero creo que eso me facilita harto las cosas en el departamento de catequesis. Y por supuesto que hay algún momento en que hay que tomar decisiones, hay que tomar opciones, pero siempre intento que sean después de la deliberación, de la consulta, en fin. Ahora, eso se traduce en la parroquia a través de cosas muy concretas, por ejemplo, los consejos pastorales, el diálogo con los otros eh, agentes de evangelización, las preguntas, las consultas, las reuniones que se dan siempre, los consejos. Aquí en las dos parroquias se ha hecho un camino de discernimiento para entregar aportes comunitarios a la Asamblea Eclesial Latinoamericana, así que esa tarea diríamos, hay un check para poner ahí, gracias a Dios, gracias a los laicos que se movieron y hicieron súper bien las cosas. Entonces, yo me confío mucho en ellos, en lo que ellos hacen, porque por lo que tú me preguntabas al principio, yo participé como laico en una parroquia hartos años de mi juventud y vi lo que significaba el aporte de las personas que llegaban de sus trabajos o salían de sus casas, de sus quehaceres para atender una parroquia, y sé que sus opiniones no son eh, tiros al aire, a la bandada, sino que sé que son opiniones que tienen que ver con la realidad, con sus vidas. A veces, si un cura, no estoy diciendo que conozca a ninguno, no, 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 pero si un cura eh, decide a espaldas de esa deliberación comunitaria, se pierde, o sea, se desconecta. Porque, por ejemplo, dice, vamos a hacer una reunión en tal fecha. Dice, padre, juega Chile. Como que y yo digo, a mí que no, no lo tenía pensado. Estoy poniendo una cuestión súper concreta. Y la iglesia se tiene que mover así, se tiene que mover entre todos, en un caminar juntos, sinodal, y decidir en conjunto. Eh, Así que vamos a hacer esto, bueno, pensémoslo, decidámoslo y háganse cargo. Así es. Muchas gracias, Rodrigo, por compartir conmigo y con la audiencia que va a ver este video. Muchas gracias por abrir el corazón. Que tengas muy Gracias, buen Aurelia. día. Igualmente para ti. Y lo sabes abrir, así que sigue así. Hace bien. Que Dios los bendiga. Ya, igualmente. Soy Oriole López para el programa que se acaba de iniciar un nuevo comienzo. Que tenga muy buen día.